bloque. Hoy día vamos a comenzar un bloque grande. Ese bloque grande se llama atención primaria en salud. Vamos a comenzar con las generalidades de atención primaria en salud. Pero para comenzar quiero preguntarle a Lisette, que todavía no se anima a prender su cámara, que nos cuente qué ha escuchado, qué ha leído sobre atención primaria en salud. ¿Me he escuchado? Sí, le escucho. Yo creo que la atención primaria de la salud vendría a ser como la primera atención que recibe un paciente al llegar al servicio de salud. La primera atención cuando llega un servicio de salud. Gracias, Lisette. ¿Qué dices, Janet? ¿Sí me escucha? Janet Abad. Ya. Sí. Ah, es que tienes dos ventanas. Ya. Sí, que el otro no me funciona la cámara. Ok, dale, Janet. Ya. Bueno, en la atención primaria de salud nos decía que se trata sobre todo de la prevención. Entonces, es ¿cómo se llama? El primer escalón a nivel de la salud que se encargaría de que no se desarrollen las enfermedades, de prevenir a tiempo. Y nos decía también que en esta parte se pueden tratar la mayoría de las enfermedades, por decir el 80% de las mismas. Ok. Según lo que dice Janet, Samir, entonces atención primaria en salud es igual que al centro de salud. Sí, doctor. Estoy de acuerdo. Ok. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué dices, Samantha? ¿Qué has escuchado tú? Ya. Respecto a la atención primaria de salud, he escuchado que es el primer nivel en el que por lo general está compuesto por subcentros de salud o lugares o incluso lugares ambulatorios en los que se puede tomar signos como la presión arterial, que antes había salud al paso, me parece. Entonces esto permite hacer como que no necesariamente esperar a que la persona presente signos o síntomas relacionados a una enfermedad, sino que prevenir que esto se presente mediante por decir, la toma de la presión arterial, medir el índice de masa corporal y en base a eso poder darle recomendaciones a la población para que no presente enfermedades. Ok. ¿Qué dices tú, Santiago? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras, que es el primer nivel de atención y por eso el trato debe ser igualitario, equitativo, con el apoyo del gobierno para, como dijo mi compañera, para evitar que estas enfermedades pasen a ser crónicas, no tratar de prevenir antes de que aparezcan los síntomas y signos. Ok. Juan, ¿tú qué dices? Que el nivel de atención primaria es el primer contacto que tienen las comunidades, las personas con el personal de salud. Entonces, lo que se enfoca en la atención primaria es en evitar la progresión de la enfermedad, hacer promoción de la salud, prevención primaria e inclusive hasta prevención secundaria. Esto para evitar que se dé la progresión de la enfermedad y pase a los otros niveles de atención, como serían los hospitales. Muy bien. Sí, pero más grande, no. Parte de lo que han dicho es lo que se escucha, es lo que se sabe, es lo que se oye, es lo que se lee. Fíjense las diferentes corrientes que hay para hablar de atención primaria en salud. Estas son las diferentes corrientes que hay para hablar de atención primaria en salud. La primera, la selectiva. En la siguiente lámina les voy a mostrar que la selectiva nace después de que hay la declaración de Alma Ata, esta declaración de aquí. Y la selectiva
pone énfasis en eso, en un conjunto específico de actividades de los servicios de salud dirigida a los más pobres, como una atención básica elemental para pobres. La atención primaria, que es a la que ustedes se han referido, por eso es que les digo que sí, ya les digo por qué no, es entendida como un nivel de atención de un sistema de servicios de salud. ¿Cuál nivel? El primer nivel, el centro de salud. Atención primaria en salud integral. Eso es lo que se redactó y se aprobó en Alma Ata, 1978. Y según esa propuesta, debería entenderse más bien como una estrategia que sirve para organizar los sistemas de atención en salud. Y claro, si es una estrategia, tiene líneas estratégicas. Y esas líneas estratégicas van muy de la mano de lo que dijeron ustedes. Prevención, promoción, ¿cierto? Pero no son las únicas, hay otras. Pero digamos que encaja. Y esto que dice enfoque de salud y derechos humanos está de la mano de una última declaración que hubo de atención primaria en salud renovada, que básicamente intenta integrar el sector salud con otros. Entonces, como ven, es bien amplio. Ahora voy a decir por qué no en mayúsculas. Porque esto de nivel de atención de un sistema como ustedes lo catalogaron es igual al centro de salud, eso se entiende más en Europa. Así manejan los países europeos. Pero para Latinoamérica y para Ecuador en particular, atención primaria en salud es entendida como una estrategia, no como un nivel de atención, sino como una estrategia. Cuando revisemos el Sistema Nacional de Salud, ahí nos vamos a dar cuenta de que en la Constitución, en el modelo de atención integral, está establecido así y no se lo considera como un nivel de atención. ¿Ya? Ok. Pero vamos, esta es como un poco la cronología de lo que ha ido pasando. En 1978 hubo la declaración de Alma Ata. A partir de la declaración de Alma Ata en las décadas de los 80, 90, se desarrolló mucho esto de APS selectiva. Eso que les decía, una APS cuyas actividades están dirigidas a los más pobres, con cosas básicas, elementales. Surgieron muchos programas en la década de los 80 y 90 para atender personas pobres. No era ese el espíritu de Alma Ata. Luego se retoma el discurso de Alma Ata, por allá por el año 2000, y termina más o menos el 2005 con una declaración en Montevideo. Esa declaración habla de APS renovada. ¿Para qué? Para retomar un poco los principios que habían en la declaración de Alma Ata. Y el último evento que hubo en relación a APS es esta declaración de Astana. Astana es una ciudad que se encuentra en el mismo país donde está Alma Ata. ¿Quién quiere hacer cuentas? Samir, haz cuenta. ¿Cuántos años pasaron del 78 al 2018? $40 años al 2018. 40 años. Entonces se hace el evento del 2018 para conmemorar los 40 años de la declaración de Alma Ata. Y ustedes me preguntarán, pero doctor, ¿por qué seguimos hablando de 1978? Hacen más de 40 años. Seguimos hablando de APS de Alma Ata. Por esto. Porque en el punto número 1 de la declaración de Astana, hace poco más de 3 años nada más, dice, en la conmemoración del 40º aniversario de la declaración de Alma Ata, reafirmamos nuestro compromiso con todos sus valores y principios. ¿Qué hace? Vuelve a poner en escenario la declaración de Alma Ata. Vuelve a poner sobre la mesa la declaración de Alma Ata.
Y es en función de esos principios que el Ecuador intenta desarrollar su sistema de salud. ¿Ya? Ok. Por eso tenemos que seguir hablando de Alma Ata. Y por eso tenemos que volver un poquito hacia atrás, esos 40 años y un poco más, para mostrar el primer punto de lo que decía esta declaración. Y el primer punto decía que la conferencia reafirma con decisión que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Es un derecho humano fundamental y que la consecución del nivel de salud más alto posible es un objetivo social prioritario en todo el mundo, cuya realización requiere la acción de muchos otros sectores sociales y económicos, además del sanitario. Algunos elementos aquí, ¿no es cierto? Primero, parte y reconoce el concepto de salud, el que revisamos la semana pasada con ustedes, y que hay algunos discursos que critican este concepto, pero sigue manteniendo su vigencia, sigue siendo el oficial. Parte de ahí. ¿Cuál es la importancia de partir de ahí? Que reconoce que las personas no solo son órganos y sistemas, no solo son la parte biológica, también son partes sociales también son seres sociales y seres psicológicos. Y todo eso debería entenderse. Segundo elemento aquí es que se reconoce a la salud como un derecho. A partir de ahí, ya habían algunos países antes, pero a partir de ahí se le da más fuerza y en las constituciones políticas de Estado aparece con más fuerza el reconocimiento de que la salud es un derecho. En Ecuador actualmente la salud no es solo que se reconoce como un derecho, sino que lo que dice la Constitución es que ese derecho es garantizado por el Estado. Y como el Estado pone la garantía, entonces de ahí es que nace un poco este tema de la gratuidad y todo lo demás. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué otro elemento hay aquí? El otro elemento es que se reconoce que el sector sanitario no es el único que debe intervenir en la salud de los pueblos. Si ustedes se recuerdan, la clase anterior terminamos mostrando el relatorio Lalonde y el peso que tiene un sistema de atención en salud bien organizado para la salud de la gente es poco. Creo que le daban el 5%. Todo lo demás está en las políticas, está en los determinantes de la salud, está en el componente del componente cultural, es decir, en cómo se comporta la gente, ¿no? Los estados de comportamiento, de actitudes de las personas. Y es por eso entonces que aquí ya se empieza a decir, no, el sector sanitario no es el único. No es el único encargado de. ¿Qué otras cosas podemos mostrar de Alma Ata? Esto de aquí que me parece importante. El concepto. La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial. Esencial. No dice básica, no dice para los más pobres, dice esencial. Vane Rubí, ¿qué entiendes tú por la palabra esencial? Puede ser, puede ser muy importante. Muy importante, de acuerdo. Yanina Valencia. Es algo que prácticamente le caracteriza a una persona que no se puede cambiar. Bueno, a cualquier cosa, no solamente a cualquier cosa, ok. Melanie Peñafiel. Puede referirse a algo que es fundamental, que tiene que estar, o sea. ¿No es cierto? Algo fundamental, algo que tiene que estar, que no puede faltar. Esencial. No dice básica, dice esencial. Lo que significa que todos deberíamos, si le conectamos con la lámina anterior, todos tenemos derecho a una asistencia sanitaria esencial. Una asistencia
de calidad. Y sigue, ¿no? Si ustedes leen este párrafo, hay algunos elementos, como por ejemplo, aquí empiezan a hablar del uso correcto de la tecnología. Pero fíjense lo que dice, tecnología que es fundamentada. ¿Quién fundamenta? La ciencia. Pero además dice que tiene que ser socialmente aceptado. Y cuando es socialmente aceptado, entonces es utilizado. Yo desde ahora les voy a pedir que lean, por favor, a Pierre de Pape. Está en el aula virtual. La siguiente clase discutimos y él habla cosas muy importantes sobre lo que debemos entender por tecnología apropiada. Además, reconoce aquí de que debe haber una participación importante, ¿no? De las personas, de las familias. Y que el costo tiene que ser adecuado, el costo tiene que ser algo que podamos manejar, algo que podamos manejar. Entonces, dicho esto, podemos entender a la APS como una estrategia. Por favor, voy a volver aquí. No hice mención a la última frase. La última frase dice salud para todos el año 2000. Eso era como el eslogan que había en aquel entonces. Pero no era que las personas lleguen libres de enfermedades, sino que lleguen con la capacidad de funcionamiento, de funcionalidad necesaria que les permita desenvolverse de una manera adecuada, tal como vimos en el concepto de salud, ¿cierto? En esa intersección que hay. Ya les muestro por qué tuve que retroceder. Ok, sigamos. Del apartado 6 de la Declaración de Alma-Ata nacen dos cosas importantes. Primero, que aquí básicamente se deja de lado de que el primer nivel de atención es APS. Porque textualmente dice que la atención primaria forma parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y núcleo principal. Por eso es una estrategia que te permite organizar el sistema nacional. Pero también dice que representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud. Lo que significa que hace del primer nivel de atención, y aquí a veces nace la confusión, hace del primer nivel de atención un nivel muy importante, un escenario muy importante para desarrollar las estrategias que propone la APS. Es ahí donde podemos desarrollarla, pero no es correcto decir que atención primaria de salud es sinónimo de primer nivel de atención o sinónimo del centro de salud. No para nosotros, no para el Ecuador. Para Europa sí, pero no para nosotros. ¿Listo? Ok. Y para que no se queden ahí, pues estos son los niveles de atención. Creo que ustedes sí tienen en su imaginario esto, ¿no? Tenemos un primer nivel de atención. Alguien incluso habló del 80%, ¿no? Ese primer nivel de atención básicamente está representado por centro de salud tipo A, tipo B, tipo C, pero antes de esto hay puestos de salud y los consultorios también, consultorios de médicos, de obstetrices, médicos generales o familiares, ¿no es cierto? Y alguien habló del 80%. Se supone que este primer nivel debería tener la capacidad de resolver el 80% de los problemas de salud de la gente. Luego está el segundo nivel y en el segundo nivel están los hospitales básicos y hospitales generales. Para poner la imagen nada más, un hospital básico por lo menos debería tener ginecología, pediatría, cirugía y medicina interna. Y claro, si es hospital, tiene que tener cama de hospitalización, servicio de emergencia 24/7, etcétera, etcétera. Un básico es, por ejemplo, el que tenemos en Cayambe. Un hospital básico es el que tenemos en Sangolquí. Un hospital básico es el que tenemos en Un hospital básico es el que tenemos en Macas.
en el COCA, en la GOAGRE. Esos son básicos. Los hospitales generales tienen más tecnología y pueden tener más subespecialidades. Los ejemplos clásicos ahí de hospitales generales de segundo nivel son el Hospital Enrique Garcés y el Hospital Pablo Arturo Suárez en el sur y norte respectivamente de la ciudad de Quito. Se supone que esos hospitales de segundo nivel deberían poder resolver el 15% y solo el 5% para los hospitales más grandes, los hospitales de tercer nivel, que son de referencia nacional, y pueden ser de especialidades o especializados. De especialidades, por ejemplo, el Eugenio Espejo tiene varias especialidades. El Carlos Andrade Marín, también de especialidades. Si van al privado, el Bos Andes. Si van al privado, el Metropolitano. Algunas clínicas grandes por ahí, la Pichincha creo también, ¿cierto? Y los especializados, los que se especializan en una determinada área, los que atienden solo niños, el Vaca Ortiz, por ejemplo, los que atienden solo a mujeres en edad de gestación, la maternidad de Isidro Ayora, los que atienden cáncer, Solca, por ejemplo. Entonces, pero la APS no solo está en el primer nivel, es una estrategia que debería permitir integrar los niveles de atención. Debería permitir eso. Y entonces ahí deja de ser sinónimo de primer nivel de atención. Si vemos el Sistema Nacional de Salud en Ecuador, pues hay varias instituciones, ¿no es cierto? Esto vamos a repetir, obviamente hay una clase para hablar del Sistema Nacional de Salud. Aquí nada más les quiero mostrar que APS entonces debería ser una estrategia que permita integrar el accionar, el funcionamiento de cada una de estas instituciones. Integrar ministerio con seguridad social, con fuerzas armadas, con policía, con privados, con otros, etc. Entonces, esta lámina es para solamente desmitificar de que APS, atención primaria en salud, es primer nivel de atención. No lo es. Primer nivel de atención es un escenario importante para desarrollar APS, sí, por supuesto, pero no es sinónimo. ¿Qué más dice? Aquí para enganchar con lo que vimos la clase anterior. Fíjense que en el 78 se habla ya se dirige a los principales problemas sanitarios de la comunidad y para ello proporciona y promueve servicios preventivos, curativos y de rehabilitación. ¿Qué tiene que ver con lo que vimos la clase anterior? Con esto de aquí, ¿no es cierto? O sea, primero salió esto y esto se recoge en la declaración del MATA. Este es el 65. La declaración del MATA es el 78. Entonces aquí es donde nacen los términos de atención primaria, prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, promoción de la salud. Después de un tiempito aparece esto, básicamente dándole nada más algún sentido más pragmático. Los niveles de prevención primordial, que es más o menos entendible como la promoción de la salud, está dirigido a la población. Hay algún ejemplo, no es solo un ejemplo. Cómo hacer que el ingreso económico sea mejor distribuido. Ustedes saben que si las familias, las personas tienen un ingreso económico estable, pues tienen mejor posibilidad de tener un mejor estado de salud, de estar en goce con la vida, ¿cierto? La primaria que ya revisamos con ustedes, seguramente ustedes en su ensayo pusieron de que obviamente se puede tener algunas acciones concretas de prevención primaria para esto de COVID, ¿no? La propia inmunización, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento. Yo espero encontrar eso cuando ustedes hablen de atención primaria en salud. Y seguramente ustedes identificaron algunas acciones de prevención secundaria, ¿no? En este caso, en el ejemplo que está aquí es búsqueda de sintomático respiratorio para descartar o confirmar tuberculosis. En el caso de ustedes, seguramente sigue siendo el diagnóstico temprano, ¿no es cierto? Para evitar que la enfermedad o hacer alguna estrategia para evitar que la enfermedad avance o para evitar los contagios masivos. La terciaria, que habla del control de infecciones, pero también de rehabilitación, como lo vimos con ustedes, ¿no es cierto? Pues todo esto
está incorporado entonces como parte de la APS, como parte importante, por supuesto. Después nace la APS renovada, como les mostré en la línea, en las primeras láminas. Entonces, ¿cuál era la finalidad de renovar atención primaria? Revitalizar la capacidad de los países para articular una estrategia coordinada, efectiva y sostenible que le permita mejorar la equidad y afrontar los problemas de salud presentes y futuros. Y fíjense, aquí cambia el eslogan, que en realidad ya no es un eslogan, cobertura universal. Cobertura universal ya se comporta más como una meta, no como un eslogan. La cobertura universal tiene que ser trabajada en estos frentes. Quiero comenzar con esto de aquí. ¿Para qué cobertura universal? Para reducir la dependencia del pago directo de los costos. Yo entiendo que algunos de ustedes deben tener alguna experiencia. ¿Quién me quiere contar? Es solamente para poner en escena y ejemplificar bien esto de lo que implica pagar de manera directa. ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID? ¿Conocen ustedes a alguna familia, alguna persona, amigo, familiar que ha quedado endeudado por esto del COVID? ¿Nadie? Sí, doctor. A ver, cuéntanos, Juan. Bueno, de mi caso particular, toda mi familia nos enfermamos casi a la par. Entonces, por mi parte, mi núcleo familiar, donde yo vivo, nos enfermamos gravemente, entonces no tuvimos mayores complicaciones, pero por parte de mi tío, él sí tuvo mayor complicación y tuvo que estar internado, entonces estuvo en cuidados intermedios en una clínica privada. Entonces era el tiempo donde las camas estaban saturadas, todo el sistema público y privado estaba saturado. Entonces es como que los costos se disparan. Y por esa parte sí quedó endeudado. ¿Cuánto? Más o menos. Unos 20,000. Unos 20,000. ¿Alguien más tuvo experiencia así? Lo de Juan es bien cercano. ¿Alguien conoció a algún amigo, algún compañero? Yo, ¿No? doctor, igual. A ver, Janet. ¿Cuándo puedo prender la cámara? No te preocupes. Ay. Igual mi papi se enfermó y igual estaban las camas saturadas y se fue a un hospital privado. E igual, pero tenía un seguro o algo así, el seguro del trabajo, y le salió full dinero, pero ya sin el seguro, o sea, le quedaron de pagar $6,000, pero igual es full. Okay. ¿Tiene seguro tu papá? Janet. ¿Tiene seguro? ¿Tiene seguro? Yo conocí dos bien cercanos. Una prima se enfermó, tuvo que ir a una clínica privada, salió con una deuda más o menos de unos 20,000. Y otro que sigue hospitalizado todavía, ese es conocido nada más, pero está hospitalizado y su cuenta va por unos 60,000, 70,000 dólares. A esos chicos se llama gasto catastrófico. El gasto catastrófico lo vamos a revisar la siguiente clase. Pero el gasto catastrófico es cuando una familia paga demasiado y por ese pago o vende cosas, vende bienes, carro, casa, terrenos, o se queda endeudado por algún tiempo. Claro, eso reduce la capacidad económica de las familias. Entonces, cuando se habla de cobertura universal, se debe trabajar en estos tres frentes. Primero, amplitud. Amplitud es ampliar la masa de asegurados, pero no estoy hablando de los seguros privados en particular. Estoy hablando de un sistema de seguro social. Y ustedes seguramente ya pensaron en el IES, ¿sí? Ese podría ser un sistema de seguro social, ¿no es cierto? Y voy a tomar al IES como ejemplo, no porque crea que esté bien lo que se ha hecho, sino solamente como ejemplo para hablar de amplitud.
Amplitud es lo que se hizo en el IES. Agarraron e incluyeron a todos los menores de 18 años, hijos de asegurado, y le incluyeron. Ahora, está la larga discusión ahí, si es que eso es factible, no es factible, va a desfinanciar al IES porque no había de dónde sacar. Larga discusión. Aquí el punto que les quiero comentar, y por eso tomo como ejemplo solo eso, para que entiendan lo de amplitud. Agregar más gente al seguro. ¿Ya? Ok. Profundidad. Profundidad es qué tantas prestaciones vamos incrementando. ¿Qué tanto vamos incrementando nuestro paquete de oferta? Tenemos unas actividades y vamos agrandando. De tal manera que no queden brechas, que todo esté cubierto. Y por último, el nivel. ¿En qué proporción están cubiertos esos costos? Es decir, por ejemplo, viene viene muy bien el ejemplo de su compañera de Janet. Pero mi papá tenía seguro. ¿En cuánto le cubría ese seguro? ¿Cuánto le cubrió? ¿El 80%? ¿El 90%? ¿El 60%? ¿El 50%? Y entonces avanzar en esos tres frentes, es decir, mientras más estén cubiertos tus pagos, pues mucho mejor, vas a tener menos gasto de bolsillo, ¿cierto? Esto es para evitar esto, para reducir esa carga del pago directo. Se llama pago de bolsillo también. Si pagas de bolsillo, tienes mucho riesgo de caer en el gasto catastrófico. Y eso reduce realmente, mina a las familias, reduce la capacidad financiera de las familias. Entonces, APS renovada se genera y propone eso. Vamos hacia la cobertura universal. Luego podemos discutir en qué punto estamos como Ecuador de cobertura universal. Luego podemos discutir eso. Ahora, para que se entienda bien el término cobertura. Cobertura es cubrir. Es cubrir. Si usted sale con un paraguas y llueve, abre el paraguas y depende del tamaño del paraguas para que le cubra. ¿Qué tanto le cubre? Si es un paraguas pequeñito, le va a cubrir la cabeza. No se va a mojar la cabeza y los hombros, probablemente. Si el paraguas es más grande, le va a cubrir más de su cuerpo. Entonces es como tener un paraguas. ¿Hasta dónde nos cubre? Entonces, cuando hablamos de cobertura, estamos hablando de eso. ¿A cuánta gente vamos a cubrir? ¿Hasta dónde va a llegar nuestro paraguas para cubrir gente? ¿Qué cantidad de prestaciones vamos a incluir para cubrir a esa gente? ¿Y qué proporción del costo vamos a cubrir? Cuando yo hablo entonces de sistemas de seguro, me estoy refiriendo a sistemas de seguros que vayan a beneficiar a la gente. No estoy hablando de los seguros privados, que pueden ser una opción, por supuesto. Pero quienes tienen acceso a seguros privados, ¿quiénes somos? Los que tenemos capacidad de pago. Digo somos porque yo tengo un seguro privado. Pero no toda la gente tiene capacidad para pagar un seguro privado. Y entonces ahí es que tenemos que pensar en un sistema de seguro público. ¿Listo? A eso apunta entonces lo de APS renovada. Y aquí algunas razones que justifican el por qué volver a hablar de atención primaria en salud. Aparición de nuevos desafíos epidemiológicos, muy actual con nosotros. Las estrategias de APS están sirviendo, al menos para reflexionar, creo que sí, no para afrontarlas. La necesidad de corregir las debilidades e inconsistencias presentes en algunos de los enfoques ampliamente divergentes de la APS. Y realmente se refería a la atención primaria en salud selectiva. El desarrollo de nuevos conocimientos e instrumentos sobre mejores prácticas que pueden asimilar la APS para ser más efectiva. Y por último, el reconocimiento creciente de que APS es una herramienta que fortalece, yo diría estrategia, que fortalece la capacidad de la sociedad para reducir inequidades. Y es por eso que uno de los valores importantes de APS renovada es equidad.
junto a solidaridad, junto al derecho máximo de salud alcanzable. ¿Cómo creen ustedes que se expresa solidaridad en un sistema de salud? ¿Cómo se expresa solidaridad? ¿Cómo se expresa equidad? De equidad vamos a hablar luego. Pero solidaridad, ¿cómo se expresa? Les voy a poner ejemplos. Y otra vez voy a tener que ir al IES. En el IES, el sistema de pago para el IES de los trabajadores es equitativo y es solidario. ¿Por qué es solidario? Porque los que ganan más aportan más. Los que ganan menos aportan menos. ¿Por qué? Porque es el 8 y algo por ciento de lo que se paga, 8% del salario. Si una persona gana 4,000, ¿cuánto es el 8%? Si una persona gana 400, ese 8% es mucho menos, ¿cierto? Si una persona gana 200, que puede ser, el 8%, 8 por 2, 16, ¿cuánto es? $16. Pero todos van a una caja común. Y de ahí es que se saca para que funcionen los servicios de salud. Se pagan personal, se paga los servicios que hay que ofrecer. ¿Quiénes tienen derecho? Los que pagan. Pero se supone que tiene el mismo derecho que el que paga, el que gana 4,000, que el que gana 200. Entonces ahí hay una especie de solidaridad. Quien está pagando más está siendo solidario con el que paga menos. Y ya sé, ustedes me dirán, pero eso no es ser solidaridad, eso es obligación, es una solidaridad obligada, si quieres. Lo mismo pasa con los impuestos. Lo mismo pasa con los impuestos. ¿Dónde más podemos ver solidaridad? Podemos ver solidaridad entre las personas que más se enferman versus las personas que menos se enferman. ¿Quiénes se enferman más y usan más los servicios de salud en el IES? Los jubilados, ¿cierto? Las personas jubiladas, las personas mayores, o las personas que tienen una enfermedad catastrófica y tienen que estar permanentemente ahí. ¿Quiénes se enferman menos? Los más jóvenes. Los más jóvenes. Entonces, si yo no uso el IES, pero aporto, estoy siendo solidario con aquel que necesita y lo va a usar. Entonces, pensar en sistemas así es lo que se propone en APS, sistemas que sean solidarios. Así lo propone la APS renovada. Uno de sus valores es la solidaridad. Otro es la equidad. Ok. Entonces, fíjense que en el círculo de en medio están los principios: intersectorialidad, dar respuesta a la necesidad de salud de la población, orientación hacia la calidad, responsabilidad y rendición de cuentas, justicia social, sostenibilidad. ¿Qué nos corresponde a nosotros como sector trabajar fuertemente? Sobre todo esto: orientación a la calidad, dar respuesta a las necesidades de salud de la gente, intersectorialidad, trabajar con otros sectores e impulsar la participación. Luego están algunos elementos que están en el tercer círculo, ¿no? Habla de acceso y coberturas universales, como el elemento básico, hacia allá queremos ir. Habla de una atención integral, integrada, continua, énfasis en promoción y prevención. Entonces, si ustedes se fijan, aquí son varios elementos de esa estrategia que se llama APS. Varios elementos de la estrategia. Pero no es solamente la atención médica como tal. La atención médica sí está, por supuesto. Calidad, atención integral sí está, pero no es lo único, ¿no? No es lo único. Hay otros elementos ahí. Ok. Luego, voy a repetir. Les voy a pedir que lean a Pierre de Pape. Pierre de Pape interpreta APS en 5 grandes puntos. En estos puntos: equidad, participación, integralidad, intersectorialidad
y tecnología. Entonces, se supone que esta estrategia es para eso. El fin de la estrategia, cómo organizamos el sistema, es que logremos un sistema equitativo. Es que logremos que la gente participe cada vez más de manera individual y colectiva, de manera individual en el autocuidado, de manera colectiva también, pero también para tomar algunas decisiones. Que el cuidado sea integral, que la atención sea integral, que ya no nos basemos solamente en la parte biológica para nosotros, que el trabajo sea con diferentes sectores y que el uso de la tecnología sea apropiado, sea adecuado. Veamos cada uno de estos puntos a grandes rasgos. Cuando hablamos de equidad nos estamos refiriendo a esto. Probablemente ustedes ya vieron esta imagen. Pero entonces equidad es cuando queremos alcanzar un objetivo, pero las condiciones de las personas son distintas. Entonces el tratamiento de esas condiciones debe ser de manera diferenciada. Fíjense, en el ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Los chicos quieren ver un partido de fútbol. ¿Qué será? No es fútbol, ¿qué es? Béisbol creo que es, ¿no? Quieren ver un juego. Pero sus condiciones son distintas. Son distintas. Igualdad, entonces, para cada uno una solución igual, aunque sus condiciones sean diferentes. Equidad, la solución es diferenciada de acuerdo a la necesidad de cada uno. Si eso ustedes trasladan al servicio de salud, entonces van a entender por qué hay ofertas específicas para mujeres. Porque las condiciones de las mujeres, condiciones biológicas y también culturales, son diferentes a las de los hombres. Entonces, la oferta debe tener elementos que permitan atender esas especificidades de las mujeres. Eso es equidad. Eso es equidad. Claro, si los tres tuvieran el mismo tamaño, tuvieran el tamaño del chico que está aquí al medio, entonces distribuir de a uno sería igualdad, pero también sería equidad, porque los tres tienen necesidades iguales. Es decir, equidad e igualdad se pueden cruzar en algún momento, cuando las necesidades son iguales. Ok. Participación. El primer nivel de atención, por eso es importante hablar del primer nivel de atención como escenario privilegiado para APS. El primer nivel de atención es donde más participación puedes impulsar. Es un aspecto muy importante, clave. Y no se trata de utilizar a la gente, se trata de impulsar para que la gente tome decisiones, pero con información, decisiones informadas. Es típico ver que, ya, y entonces nos vamos a reunir el sábado para hacer la minga de limpieza en el centro de salud. ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando a la gente para que haga la minga. ¿Qué sería distinto? Que la gente se reúne y diga, nuestro centro de salud realmente no está bien. Debemos hacer algo, debemos gestionar ante el municipio para que nos preste maquinaria y nosotros ponemos algo de fuerza. Ellos están decidiendo, yo no los estoy utilizando. Ellos decidieron de que quieren ver bonito el centro de salud, se están apropiando del centro de salud y eso sería excelente, bueno, ¿cierto? La otra cosa esa es una participación más colectiva, pero individual. ¿Cómo hacemos que la gente pues vaya aprendiendo cada vez más, se informe más y pueda tomar decisiones para el autocuidado de la salud? Les pongo esta parte de acá del ciclo comunitario porque ahora estoy trabajando con un ciclo comunitario con la rotación. Y en el lado los proyectos de acción hacen proyectos comunicacionales, ¿cierto? Hay algunos que están basados en unas preguntas epidemiológicas, intentando impulsar esto de la toma de decisiones de manera informada, la participación de la gente. Entonces, APS impulsa eso. APS dice que la participación es muy esencial, muy importante. Atención integral.
Vamos a tener una clase para hablar de calidad de atención centrada en la persona, y ahí ustedes van a identificar 3 términos: atención integral, atención integrada, atención continua. La integral es cuando dejamos de ver a las personas solo como biología, solo como órganos y sistemas. Lo que también empezamos a conectar y a comprender que las personas son también seres sociales, seres psicológicos, que tienen un entorno, que están en una familia, que tienen unas relaciones, etc. Eso es una atención integral. Integrada es cuando integramos en el proceso de atención algunas acciones de prevención primaria, algunas acciones de promoción, algunas acciones de rehabilitación. Y lo de continuidad creo que sí se entiende mejor, es darle continuidad, ¿no? Viene una vez, pues hay que seguirle y decirle que vuelva, etcétera, etcétera. Eso es algo que hacemos más habitualmente. 4. Coordinación intersectorial. La frase de abajo creo que resume todo. La salud es muy importante para dejarla en manos de un solo sector. Chicos, el sector salud no puede dedicarse a las alcantarillas y a la dotación de agua potable. El sector salud no puede dedicarse a generar estrategias para que todo el mundo tenga un trabajo y se disminuya la tasa de desempleo. El sector no puede dedicarse a la educación. ¿Dónde está la masa y dónde se puede trabajar mucho más profundamente? En el sector salud. El sector educación. El sector salud no puede dedicarse a construir viviendas adecuadas. Ustedes ya me entendieron, estoy hablando de los determinantes de la salud. Es por eso que se impulsa, se dice que se debe buscar un trabajo más articulado entre diferentes sectores, más articulado entre diferentes sectores. Y para redondear la idea, la última lámina que les mostré la clase anterior habla del relatorio Lalonde. El relatorio de Lalonde, ustedes vieron que salud, intervenir en salud, solamente aporta con un 5% para la salud de la gente. ¿Dónde está el grueso? En estos determinantes y en determinantes sociales, determinantes culturales, determinantes políticos, económicos. Con esto no estoy diciendo que el sector salud, los centros de salud, hospitales no son importantes, son muy importantes. ¿Por qué? Porque reducen sufrimiento de la gente, porque evitan mortalidad de la gente, por supuesto. Pero si queremos aportar a la salud como concepto, a la salud de la gente como un concepto que lo trabajamos la semana pasada, pues los otros elementos tienen mucho más peso, ¿no? Ok. 5, tecnología apropiada. Y esto de tecnología apropiada, ahí sí les voy a pedir, por favor, que revisen a pie de palo. Dice cosas bien interesantes. Tecnología apropiada es aquella cuando garantizamos el uso. Eso es apropiado. ¿Y cuándo garantizamos el uso? Cuando hay las condiciones económicas para comprarla, para mantener. Tenemos el recurso humano que la maneje, que la interprete, que la mantenga. Pero también tenemos la gente que va a usar. La cantidad suficiente de gente que va a usar. ¿Sí? Y entonces, esta lámina es solamente para mostrar que lo de tecnología sí está en las diferentes versiones de APS. Y solamente esto que está de verde. Conocimientos, habilidades también son tecnología. Es decir, el que usted conozca la técnica y tenga la habilidad para poner una vacuna, eso es tecnología. Pero también es tecnología la jeringuilla que usó para poner la vacuna. Pero también es tecnología la vacuna, tecnología avanzada, por cierto, la vacuna en sí. También es tecnología la cama hospitalaria, también es tecnología el UCI, también es muy amplio de tecnología. La discusión siempre va a ser dónde pongo cuál tecnología.
Siempre va a ser esa la discusión. Y entonces ahí ustedes entenderán por qué no hay un electrocardiograma en cada centro de salud. Porque el electrocardiograma primero necesita gente que lo sepa usar, que le dé mantenimiento, que lo sepa interpretar. Segundo, va a necesitar una cantidad de personas que lo vayan a usar. Y si estamos en un centro de salud que tiene una población reducida, probablemente la prevalencia de las enfermedades cardíacas no vaya a ser suficiente para que sea utilizada esa tecnología. ¿Sí? Entonces, en eso se fundamenta la tecnología apropiada. Ahora bien, hemos dicho que APS, podemos decir que podemos interpretarla, en Ecuador se la interpreta como una estrategia con todos estos principios, todos estos elementos que nos sirven de guía para organizar los sistemas de salud. Pero también dijimos que el primer nivel de atención es un escenario importante, es un escenario privilegiado para el desarrollo de algunas tecnología que tenemos en el país, puestos de salud, centros de salud, ABC, consultorio médico, dispensario médico, unidades móviles. Eso pueden ser identificadas como los servicios de primer nivel de atención. Ahora, quiero que me escuchen bien. De las funciones que están aquí, 4 de ellas son propias del primer nivel, son específicas para el primer nivel. ¿Cuáles son? Puerta de entrada al sistema, contacto con la población, síntesis de información y responsabilidad de la salud de los individuos. Promoción, prevención, curación también se hace, claro, pero no es específico el primer nivel. Eso también se hace en el segundo y el tercer nivel. Atención de urgencias y emergencias también se hace en el primer nivel, claro, pero no es específico el primer nivel. Eso también se hace en el segundo y en el tercer nivel. ¿Listo? Entonces, repito, puerta de entrada, contacto con la población, de información, responsabilidad de salud de los individuos. Contacto con la población. Por cierto, en Ecuador lo de puerta de entrada salió como una normativa en el año 2008, 2009, por ahí más o menos. Todavía se mantiene, es decir, no puedes ir a una consulta externa de un hospital. Tienes que ir a la consulta externa de un centro de salud. Contacto con la población. Ese contacto es el que permite que la gente participe de manera individual o colectiva. Sin colectiva, cuando tú llegas y ves que hay mapa parlante y sala situacional en esos servicios de salud. Y responsabilidad, ustedes me dirán, pero no podemos resolver todo, ¿cómo nos hacemos responsables? Con la referencia y contrarreferencia, con esa articulación que debería existir con un segundo nivel. Aquí está. ¿Qué nos pasó en la pandemia? En la pandemia nos pasó que ¿cuál puerta de entrada? Pues cerraron los centros de salud al inicio. Había mucho temor, mucho miedo. Con su justificación, obviamente, ¿no? Con su justificación. Pero no funcionó como puerta de entrada. Y no está funcionando. Ahora están haciendo más actividades los centros de primer nivel de atención. Pero no creo que está funcionando exclusivamente como puerta de entrada. Ha sido muy difícil esto de enfrentar al COVID, una enfermedad nueva, realmente hasta organizar un poco el sistema nos costó un tanto. El contacto con la población. Esto de aquí, fíjense, es de un señor Einstein que trabajó esto en el 69, pero sus conceptos siguen tan vigentes para decir cuándo es que tenemos contacto y cuándo podemos impulsar la verdadera participación. No significa manipulación, no significa hasta terapia.
¿Qué pasó? Ok. Y entonces hasta llegar acá, donde la gente tenga poder de decisión, tenga decisión en sus manos, pues es un largo camino todavía, ¿no? Es un largo camino. Lo que hacen los políticos está por aquí, ¿no? Por manipulación. A veces nos informan, a veces nos consultan. Pero una verdadera participación es cuando la comunidad, la gente, toma sus propias decisiones. Y cuando toma sus propias decisiones, cuando está bien informado. Entonces, esto se trabaja más o menos en el ciclo comunitario, tratando de impulsar esa participación, una participación responsable. Esto hacen los chicos. Esto fue hecho en San Vicente de Paúl, por ejemplo. Es un video donde se intenta impulsar algunas técnicas de lavado de mano y esto fue compartido con la gente, obviamente. Síntesis de información, lo que les decía, individual en la historia clínica, ¿no es cierto? Ahí se supone que debería estar la síntesis de la información que hay de cada paciente. Una síntesis organizada, una síntesis que se entiende y que favorezca la atención de las personas. Pero cuando hablamos de una síntesis de información colectiva, estamos hablando de lo que recogemos, por ejemplo, en la vigilancia epidemiológica, cuando identificamos básicamente cuáles son las patologías más frecuentes, cuando registramos lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo en control prenatal, qué estamos haciendo en las vacunas. Entonces, eso tenemos registrado y es de manera colectiva. Responsabilidad y información, económico, riesgo biológico, riesgo ambiental. Estamos preocupados por la salud de la gente, ¿no? Entonces, eso es importante y no se puede cumplir solo. Siempre tiene que ser en conexión con un segundo nivel. Y esta lámina les pongo para que ustedes vean que en el primer nivel, atención odontológica, que hay un proyecto para controlar mejor la presión arterial, se habla de salud sexual reproductiva, se habla de vacunas, se habla de lactancia materna, hay actividades enfocadas para el control prenatal, alimentación, tuberculosis, capacitaciones, más capacitaciones. Cuando hay que enfrentar enfermedades tropicales, pues hay acciones ahí, consulta externa, visitas domiciliarias. Entonces, son muchas actividades que se hacen en el primer nivel de atención. Y siempre la pregunta será, ¿y los recursos son adecuados? ¿Se asigna la cantidad de recursos adecuadamente? Ustedes en las noticias seguramente escuchan que se construyó el hospital tal, el hospital de no sé cuántos millones. Muy pocas veces se habla de la inversión que se hace en el primer nivel de atención, probablemente porque es todavía escasa. Preguntas, comentarios. Ok. Para terminar, les quiero mostrar este video. ¿Ven el video? Sí, doctor. ¿Se escucha el video? Hola. No se escucha. ¿No se escucha? Ahora sí. Se escucha. Ahí va. En 1975-1976 surgieron una serie de reacciones en el mundo. Eran básicamente dos tipos de reacciones.
por qué en muchos países del mundo las desigualdades eran tan grandes. Sin embargo, a pesar de la pobreza de algunos países, los niveles de salud, las desigualdades no eran manifiestas y los niveles de salud eran relativamente altos. Entonces salieron los ejemplos de China y en África, Tanzania, y yo llevé el ejemplo de Perú y encontré que en Perú, en Puno, había una experiencia extraordinaria. Eso fue la Asamblea Mundial de la Salud. En aquella época ese fue el origen precisamente de la necesidad de una conferencia internacional. Las grandes desigualdades que habían en el mundo, donde habían poblaciones que estaban en condiciones muy pésimas de vida. Hay que hacer algo para que no haya estas grandes diferencias. Al año siguiente, entonces, se volvió a discutir. Para la conferencia anual de 1976, yo me hice amigo de Dimitri Benedicto porque yo tenía que visitar los países del mundo. Entonces soy testigo presencial de todo y como le digo, yo era el único subdirector general técnico escogido por el director general. Ahí me caía el peso de todo en buena hora porque me permitió recorrer todo el mundo. Tener experiencias y recoger experiencias. En 76, una semana antes de la Asamblea Mundial de la Salud, llegó adelantado 2 días antes Dimitri Benedicto, el viceministro de Salud de la Unión Soviética, el que con más argumentos técnicos se había opuesto a la idea de ver qué se hace. Porque él dijo, yo lo que traigo es un adelanto de $2 millones para una conferencia internacional que ve este. Ella tiene plenos poderes para hacer. No sea por ninguna de las grandes ciudades, sino que sea un lugar que más o menos corresponda a la situación que se ve en el mundo. Capital. El único país que no fue China. Fue la conferencia de salud más grande del mundo, septiembre de 1978. Y le dije, yo quiero una conferencia que sea un proceso participativo de abajo para arriba. Y vamos a ir a los países a entregar los documentos para que se discutan en los países y hagan observaciones, objeciones y contribuciones. La declaración de Alma-Ata fue aprobada por unanimidad sin que se cambie ni una coma. Alma-Ata significaba la salud debería ser bien entendida como cuando se la definió en el año 1946 en la Conferencia de San Francisco, que creó la organización se organizó la Organización Mundial de la Salud. El estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces es mucho más la salud que la atención médica reparativa. No es cuestión de curar una enfermedad. La salud no es un problema de médicos. La salud es una responsabilidad de todos. Eso se dijo también en Alma-Ata. Todos los 18 borradores que dieron origen a la declaración y hablaban de primary health care. Care es cuidado, no es atención. Atención es una relación vertical donde alguien atiende a uno. El que atiende sabe, el atendido no debe saber nada. En cambio, cuidado es una relación horizontal de participación de todos. La atención primaria y su concepto en la declaración corresponde desde el instituto más altamente especializado hasta la familia, el centro de trabajo, la escuela. No es el último nivel de la organización de un ministerio de salud, no es un puesto de salud. Se ha logrado que la Organización Mundial de la Salud recientemente cambiar el nombre, ya no hablar de atención primaria de salud, sino hablar de cuidado integral de la salud por todos y para todos. Y todas las personas deben cuidar la salud personal y la salud de su entorno. Cada día creo más en la suerte. Punto. Cuando no dejo mi trabajo para mañana y lo hago hoy muy bien, me doy cuenta que tengo más suerte. Ese es el mensaje que quiero dar, que la suerte
cae del cielo. La suerte la trabaja uno mismo. Eso es. Para la siguiente clase van a leer el de Pierre de Pap. No son largos, son bien cortitos. David Tejada, como vieron, fue de los organizadores de la asamblea donde se firmó la carta de APS. Donde se firmó, no carta, la declaración de APS. Entonces, David Tejada tiene una visión muy particular de lo que sucedió después. Eso es lo que quiero discutir con ustedes la siguiente clase. Y quiero discutir los puntos que pone ahí Pierre de Pap sobre atención primaria en salud. Y discutir qué les parece a ustedes, si esos puntos están vigentes, no están vigentes, sirven, no sirven. ¿Listo? Ok. Y entonces ya saben, David Tejada dice, la mejor suerte es hacer horarios. Ok. Nos vemos el siguiente lunes entonces. Que les vaya bien, que tengan una buena semana. Adelante. Disculpe que la moleste, no sé si sería posible que me pueda pasar lista. Es que lo que pasa es que al inicio no tenía internet y entré 10 minutos después. Y entré justo cuando usted empezó la clase de las diapositivas. ¿Me escucha? Claro, señorita Guamán. ¿Me escuchan, chicos? No le escuché, doctor. Le escucho entrecortado. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Tuve que cambiar de servidor. Mary ya está en lista. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días, doctor. Yo también, Estefanía Cajas. ¿Allá? Sí, doctor, no, tampoco. Al inicio de una lista. Doctor, y una pregunta. Juanito, el presidente me había dicho que yo podía hablar el día de hoy con usted sobre el deber del día sábado. Entonces, no sé si podemos hacerlo eso al final de la clase. Sí, está bien al final. Te quedas ahí un ratito. Ok, chicos. Si no hay más nada, entonces nos vemos el lunes. Que les vaya muy bien.